La economía. All day long I biddy-biddy-bum. If I were a wealthy man. 9 y 10 minutos de la noche. Susana Criado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Francisco Aranda, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Juan Ramón Rayo, dime. He hecho los deberes y he traído una buena noticia. Que ¿De verdad? Sí. Pues pero mira, es verdad, no vale mentir. No, es verdad. Bueno, he estado trabajando muchas horas hasta que la he encontrado. el martes sería la segunda buena noticia que nos podemos llevar a la boca. O sea, ¿Sabes que en internet la mitad es verdad y la otra mitad es mentira? ¿Tienes criterio para discriminar? Sí, Vale. esta es verdad, esta es verdad. Bueno, ya Creerme. te digo que la buena noticia que trae seguramente, Juan Ramón Rayo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Igual te la tira por tierra, ¿eh? Pero Ya, en bueno. fin. No, sospecho que no. ¿No? No, porque para eso tendría que tener alguna buena noticia, con lo cual Ya lo sabía yo. Es complicado. Bueno, Angela Merkel, que ha estado en Grecia, unas medidas de Efectivamente. seguridad espectaculares para proteger a la canciller alemana, que ha dicho que algunos países han tardado muchos años en salir de las malas situaciones, de los Efectivamente, momentos complicados. varias décadas, ¿no? Y desde luego no va desencaminada. El caso de Alemania es claro, ¿no? Desde la reunificación, pues ha estado por una travesía en el desierto. Se hizo muy mal la unificación alemana y la transición hacia pues una economía más moderna, y eso le costó pues mucho sufrimiento a Alemania. Recordemos que a principios de la década de los 2000, hace pues unos 10 años, Alemania está en crisis. El Daily Telegraph y otros diarios decían Spain is booming, España está en la vanguardia de Europa, y Alemania pues estaba como descomponiéndose y con huelgas, casi no tanto obviamente, pero un escenario como en Grecia, ¿no? Contra Schroeder, los sindicatos y todos diciendo que estaba desmantelando el país, etcétera. Y ahora, bueno, Alemania pues está bien, porque aunque se hicieron muchas cosas muy mal, otras se hicieron bastante bien. No así, por ejemplo, otro país que lleva ya más de 2 décadas en depresión y no parece que vaya a salir de ella, que es Japón. Por tanto, quiero decir, los procesos de ajuste, cuando el gobierno los entorpece mucho, cuando consolida mucho las pérdidas, cuando no deja que se liquiden las malas inversiones, como en el caso de Japón, etcétera, pues pueden prolongarse muchos años, porque son ajustes, ya digo, lentos. En el caso de Grecia, ya no entremos en el ajuste de las cuentas públicas, que hasta ahora ha sido inexistente, porque como en España reducen unos gastos y aumentan otros, se aumentan los impuestos y no aumenta la recaudación, obviamente, sino también el ajuste en la economía real. En las últimas semanas estamos escuchando mucho la idea esta de que los costes unitarios de Grecia se han desplomado, los salarios han caído muchísimo y que pese a ello pues el empleo no está aumentando, etcétera. Bueno, datos de cierre de 2011, es decir, probablemente haya empeorado algo en estos meses, pero vamos, los últimos que tenemos oficiales de Eurostat son de cierre de 2011. Los costes laborales en Grecia eran un 30% superiores a finales de 2011 que a finales de 2001, un 30% superiores. En Alemania eran un 20% superiores. ¿Ha aumentado la productividad más en Grecia que en Alemania? No lo parece, y en cambio están pagando un 30% más que en el año 2001, es decir, el incremento ha sido mayor en un país o en el otro, pese a que la productividad no lo ha sido. Por tanto, obviamente tiene que haber un ajuste de costes relativos, porque, vamos, es que si no, no puede ser competitivo de ninguna de las maneras. Es decir, lo que esto indica, dejando de lado la productividad, que ha aumentado mucho más en Alemania que en Grecia, pero aunque hubiese aumentado la productividad igual en los dos países, esto significaría que Alemania durante esta década ha ganado competitividad frente a Grecia. Claro, más competitividad, cuando quien tendría que estar tratando de mejorar la suya es Grecia. Por tanto, es un proceso lento. El siguiente mensaje que ha lanzado Merkel ya es más dudoso. Dice, sin las medidas adoptadas la situación sería mucho peor. Pues bueno, depende de cómo entendamos esto. Sin las medidas adoptadas Grecia no se podría endeudar, y habría tenido que hacer de alguna manera o de otra las reformas, y a lo mejor no se puede referir a Europa, Juan Ramón. La situación para Europa podría haber sido peor. Ella se refería a Grecia. A lo mejor se refiere, o a lo mejor esto se puede hacer extensible a Europa. Yo dudo, porque, dudo que se refiera a Europa, y dudo que si se refiere a Europa tenga razón, porque básicamente Europa se ha metido mucho más en el asunto griego, ahora está mucho más expuesta a Grecia, y al final no hemos arreglado absolutamente nada, sino que hemos agravado el problema. Entonces, en el caso griego, ¿estarían peor si no se hubiesen adoptado las reformas? Hombre, si no se hubiesen adoptado y el gobierno hubiese seguido con la misma actitud que hasta ahora, es decir, seguimos gastando mucho más de lo que ingresamos, no hacemos las reformas, salimos del euro y nos ponemos a monetizar nuestro déficit con nuevos dracmas, etcétera, pues sí, estarían peor.
básicamente estarían devastada la economía. Aunque, bueno, probablemente a medio plazo saldrían de la crisis, porque esto de devaluar el dracma a un 80%, que sería aproximadamente lo que sucedería, pues, bueno, que realimenta un poco la demanda externa, es lo que tiene, ¿no? En lugar de bajar los costes internos un 80%, que para eso, para algunos eso es inadmisible, es intolerable, los bajan en términos de moneda extranjera un 80%, y ahí ya parece que o los bajan disparando los precios en términos reales, y para algunos se ve que eso ya es más admisible. Es decir, bajar el sueldo un 80% en términos reales está bien, bajarlo en términos nominales es una barbaridad. Pero bueno, en cualquier caso, si no se hubiesen adoptado no sabemos cómo estarían. Y si no se hubiesen adoptado, pero Alemania les hubiese seguido dando más dinero, pues estarían desde luego mejor, que es precisamente por lo que están protestando los griegos. Los griegos no están diciendo, o mejor dicho, los griegos que salen a la calle, no están diciendo las políticas que estamos siguiendo son malas, a ver si cambiamos de rumbo. Están diciendo, señora Merkel, denos más dinero y no nos exija contrapartidas. Y en ese sentido no es verdad que sin las políticas adoptadas estarían peor. Obviamente, el mensaje que hay que transmitir es: ustedes han estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, o su gobierno ha estado viviendo muy por encima de sus posibilidades, y eso se acabó. Y no me pidan a mí más dinero, porque no es cuestión mía darles ese dinero. Si no son capaces de autosustentarse ustedes, pues apechuguen con las consecuencias. Y el último mensaje que ha lanzado Merkel es que lo importante no es que las cosas se hagan rápido, sino que se hagan bien. Y esto parece un espaldarazo a la propuesta de Samaras de que tenga más tiempo el gobierno griego en efectuar los ajustes. Es decir, que no quiere más dinero, dice, sino más tiempo, aunque más tiempo es más dinero, obviamente, porque son más déficits que hay que financiar. Y por tanto parece ser que podría desbloquearse el siguiente tramo de ayuda a Grecia, que tiene que decidirse en las próximas semanas. Recordemos que si no se desbloqueara, Grecia saldría automáticamente del euro, algo que de momento Merkel pues sigue negando. Ha dicho que Grecia seguirá en el euro. Quienes también le piden a Merkel más dinero, en parte porque es verdad, Merkel se comprometió a darlo, aunque se comprometió a darlo a cambio de unas condiciones que los otros no están cumpliendo, es Rajoy y Hollande. Ahora mismo Rajoy está dirigiéndose a París, nos lo cuenta nuestro compañero Pablo Montesinos en la crónica de Libre Mercado, para crear una especie de frente anti-Merkel. ¿Qué tiempos aquellos, hace apenas unos meses, en los que Rajoy se las daba de ser el aliado preferente de Merkel en Europa, y en el cual quería crear una coalición de países ricos, España, Alemania? Bueno, al final, pues Mariano Rajoy, que si se ha caracterizado por algo en estos meses ha sido por subir impuestos, pues al final se ha acercado a sus pares ideológicos, como vendría a ser el socialismo francés de François Hollande, que ha elevado los tipos de la renta también a niveles estratosféricos, el 75% para los que ganan más de 1 millón de euros. Por tanto, digamos que hay una cierta confluencia de ideología o de opiniones entre ambos mandatarios. ¿Y qué quiere lograr Rajoy? Bueno, pues ya lo hemos explicado, es lo mismo que se solicitaba desde la cumbre o minicumbre informal de Malta, entre Francia, España, Italia y Portugal, club de solventes, pagadores y de la ironía no se entiende en la radio, reputados países al tanto de sus deudas, que es básicamente que Alemania, Holanda y Finlandia, que son los países AAA que quedan en Europa junto con Luxemburgo, pues hagan bueno su compromiso de recapitalizar directamente a los bancos. Recordemos que estos países emitieron un comunicado en el que dijeron que la recapitalización habría que estudiarla sobre todo con efectos retroactivos, es decir, que en todo caso tendría lugar recapitalización desde que entrara en funcionamiento el supervisor único, pero no con efectos retroactivos, no para las operaciones que se hubiesen realizado previamente. Bueno, pues Rajoy quiere conseguir que también sea con efectos retroactivos, de modo que se descargue a las finanzas públicas españolas de la losa que supondría recapitalizar a todos los bancos con, bueno, dicen 40.000 millones, probablemente sean algo más, millones de euros. Lo curioso hay una frase en la crónica de nuestro compañero Pablo Montesinos, que fuentes cercanas al gobierno dicen que esperan que Hollande se sensibilice con el gobierno de Mariano Rajoy, porque Francia es consciente de que puede ser la siguiente en caer, digamos, en este club de pues estados poco solventes, y que con el maltrato que se le está dando a España, ellos esperan recibir presionan para que se le dé un buen trato a España, y por tanto ellos en el futuro también reciban un mejor trato. Hombre, Francia está muy mal
sobre todo sus finanzas públicas, su economía privada, aunque lo está pasando mal, pues sigue teniendo una base mucho más productiva y diversificada que España, pero es gracioso el hecho de, bueno, al final, entonces ya nos hemos quitado todos la careta y a lo que vamos descaradamente es a pedirle dinero a Merkel, porque al final ya, si Francia está apoyando a España porque espera que en el futuro ella también tenga que ir a pedirle dinero a Alemania, pues claro, es normal que Merkel esté un poco pues exasperada. Ya no solo Merkel, sino los votantes de Merkel, que son al final los que pagan, porque bueno, Merkel puede tener sus sueños de una gran Europa unida, etcétera, pero desde luego sus votantes, que probablemente no compartan ese sueño, y son los que les va a tocar pagar con muchas horas de trabajo, con mucho esfuerzo, porque no olvidemos que los alemanes no son precisamente un pueblo que trabaje poco, que no esté acostumbrado a la disciplina del trabajo para ahorrar, para sacar sus familias adelante, y todo eso temen que se pueda ir hacia otros países europeos para sustentar administraciones manirrotas. Entonces, si Merkel no paga, la alternativa que se contempla es que pague Draghi, es decir, que se impriman nuevos euros Aunque para... al final tiene que pagar a alguien. Sí, tiene que pagar a alguien, que al final sería también Alemania, porque si tú imprimes nuevos euros no es para comprar productos españoles. La gente quiere euros en el mundo, especialmente para demandar productos alemanes. Por tanto, claro, al final es menos riqueza que les queda a los alemanes para disfrutarla Si no paga Draghi, ellos mismos. Si no paga Draghi, se acaba la historia. Es decir, o paga Merkel, o paga Draghi, o no hay más. nos vamos a extinguir. No, bueno, pues se rompería el euro, básicamente. Vale, vale. A menos, obviamente, que no hiciese falta pagar. Es decir, a menos que se cuadraran las cuentas y, por tanto, tú, con lo que tienes, sin necesidad de recurrir a un tercero, Sí, te que puedas... sería lo deseable. Que vamos. sería, efectivamente, lo deseable. Bueno, pues Merkel hoy ha dado una de cal y una de arena, o les ha dado a todo el mundo. Por un lado, a Merkel le ha dado en el Parlamento, criticando que el supervisor único tendría que entrar en funcionamiento de inmediato, algo que Merkel se opone, porque recordemos, cuanto más tarde entre el supervisor bancario, si no tiene efecto retroactivo, menos caro le saldrá a Alemania la factura. Y Draghi ha dicho que, si bien el supervisor único tardará tiempo en entrar en funcionamiento de facto, de jure, de derecho, debería entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2013. Claro que esto es una declaración un tanto parcial. ¿Por qué es un poco parcial? Pues porque el supervisor único es él. Entonces lo que está diciendo es: quiero más poder para mí ya. Pero bueno. Y luego también les ha dado no ya a Merkel, sino al bloque anti-Merkel. Y ha dicho que algunos países, básicamente los periféricos, esperan no resolver sus problemas internos ajustando el presupuesto, sino recurriendo a la imprenta del Banco Central Europeo. Y que eso no es de recibo, porque el Banco Central Europeo ya ha hecho muchísimo más de lo que debería hacer, y que no esperen más ayudas sin una condicionalidad estricta a la que, recordemos, se opone Mariano Rajoy. Y se opone básicamente porque espera que no hagan falta ajustes adicionales, sino que la recuperación en ciernes para el año que viene pues ya haga aflorar una ingente recaudación tributaria que permita pues ir reduciendo el déficit. Hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, cuando le han vuelto a recordar esto de que prácticamente todo el mundo pronostica que para el año que viene pues a lo mejor decrecemos el triple de lo que pronostica el gobierno, pues ya se ha enfadado un poco. No sé por qué, porque al fin y al cabo, si uno expone sus cuentas, se expone a que le critiquen esas cuentas. Pero bueno, en cualquier caso, parece que el ministro de Guindos no le ha gustado mucho las previsiones del Fondo Monetario Internacional, donde, ya digo, dice que podemos caer el triple de lo que dice el gobierno. Escuchemos al ministro de Guindos. Yo respeto muchísimo las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, pero si me permiten ustedes, no están escritas en bronce. No, desde luego no están escritas en bronce, No, ni en mármol, ni en ningún... No ni están nada. escritas en nada, pero es lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. No se trata de que nos creamos las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que yo al menos ni me las creo ni me las dejo de creer. Más bien no me las creo, es decir, más bien tengo dudas. Recordemos que el FMI siempre se equivoca. ¿Pero se equivoca por debajo o se equivoca por encima? Depende, no saben ver... Quiero decir, hay una... En las fases expansivas Claro. en las fases expansivas del ciclo se suele equivocar por debajo, en las recesivas se suele equivocar, que se quedan cortos. Pero vamos... O sea, que se han quedado cortos bueno. En otras ocasiones sí. A ver, pero el problema no es tanto que se equivoquen, porque hacer previsiones de lo que va a suceder, o sea, de lo que va a crecer la economía mundial a finales de 2013, eso es imposible. Ahora bien, tú puedes tener distintos escenarios. Puedes tener un escenario normal, un escenario estresado, un escenario muy estresado y un escenario optimista. Y da toda la impresión del mundo que el gobierno ha basado sus presupuestos en el escenario optimista. Y si basas tus presupuestos en el escenario optimista, en caso de que haya un escenario normal, estresado o muy estresado, no vas a cumplir ni muchísimo menos. Lo normal sería basarlos en el escenario estresado o muy estresado para que, si las cosas van mejor de lo que tú esperas,
aún cumplas de manera mucho más holgada el déficit. Esto es como el estudiante, ya lo hemos dicho, que solo se estudia un par de temas esperando que caigan esos temas a ver si hay suerte. Pues no, estudiátelos todos y si caen los que mejor te sabes, pues tienes asegurada Eso no lo hemos hecho todos. la matrícula. Sí, pero normalmente quienes lo hacen son tildados de irresponsables y aquí algunos esperan que todavía les cantemos Es las alabanzas absolutamente cierto. por hacer las cosas. Hay que estudiárselo Bueno, todo. y yo sobre el informe del FMI, muy rápidamente comentar la experiencia de los bálticos. Los bálticos aplicaron las políticas que desde aquí venimos recetando para España: austeridad en el sector público por el lado de los gastos y ajuste de la economía real, una economía real muy flexible, y en este informe del FMI pronostica un estancamiento para toda Europa, salvo para los países bálticos, que van a crecer, según el FMI, el año que viene más de un 3%. Y de hecho la tasa de paro, que hace apenas 2 años estaba al mismo nivel que la española, por encima del 20%, ahora en todos ellos va a estar por debajo del 14%. De hecho, Estonia tendrá una tasa de paro del 9%. Por tanto, se pueden hacer las cosas bien y las economías pueden mejorar si se hacen las cosas bien, que no es como se están haciendo en España. Y terminamos con la peor noticia del día, que es la noticia de la tasa Tobin, que, como solemos decir, ni es tasa ni es Tobin. No es tasa porque una tasa es un precio que tú pagas para recibir un servicio a cambio. Es un impuesto. Aquí no se paga por este concepto. Y luego no es Tobin porque recordemos que James Tobin, el premio Nobel de Economía, propuso que la tasa afectara a las divisas, ni a las acciones ni a los bonos. Y de hecho en el año 2001 criticó la idea de esta tasa Tobin muy extendida de que tenía que gravar todas las transacciones financieras porque decía que eso no era su propuesta original. Bueno, se da un 0,1% del precio de compraventa de acciones y bonos. Las consecuencias, previsiblemente, en teoría la pagan los bancos. Obviamente los bancos intentarán trasladarlo o repercutirlo a los clientes, pero es que aun cuando no lo hagan, la consecuencia más inmediata es que los mercados serán bastante menos líquidos que hasta ahora, con lo cual será mucho más difícil comprar y vender bonos. Luego se quejará el gobierno de que no vende bonos, de que los especuladores le piden una prima de riesgo creciente, y por tanto el ahorro a largo plazo será más difícil que afluya a la bolsa. ¿Y todo para qué? Los gobiernos pronostican una recaudación de 55.000 millones. Recordemos la experiencia sueca, que es calcada, prácticamente calcada a la de esta tasa Tobin de mediados de los 80. Esperaban recaudar 1.500 millones de coronas suecas y al final recaudaron menos de 50. Bueno, sobre todo lo que nos ha contado Juan Ramón, Susana Francisco, sí que hay 2 temas que a mí me interesaría comentar. El primero, yo no sé si para los intereses de España es quizá François Hollande el mejor compañero de viaje. No lo sé. Y desde el punto de vista estratégico de política comunitaria a nivel europeo, pues no sé, por eso os pregunto. A ver, yo creo que hay, en mi opinión, hay dos errores estratégicos. En primer lugar, el primero es colocarse frente a Merkel, frente a Alemania, es decir, frente a tu acreedor, y en segundo lugar, acercarte a un mal pagador como es Hollande, ¿no? Y a acercarte a un país cuya política se está basando en no recortes, pero más impuestos, ¿no? A mí me parece que ese no es el modelo para realmente salir de la crisis, ¿no? Pero a mí lo que me parece más peligroso es colocarse enfrente de Alemania. No parece lo más adecuado enfrentarte a tu acreedor, al que te está facilitando el dinero para que tu maquinaria siga estando hacia adelante, ¿no? Yo hoy cuando hemos visto las imágenes de Angela Merkel aterrizando allí en Atenas y cuando hemos visto todas estas, la policía, todo Grecia blindado, hoy se habían prohibido reuniones y manifestaciones frente al Parlamento, pensaba en hace 1 o 2 años cuando veíamos las manifestaciones ahí en Grecia y decíamos no, España no es Grecia, España no es Grecia. Y recientemente hemos visto unas manifestaciones muy subiditas de tono frente al Congreso aquí en Madrid. Viendo lo que está pasando en Grecia y viendo lo que está pasando en España y viendo también las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que ha dicho, además de que vamos a tener más paro, menos crecimiento, ha dicho que no vamos a cumplir con el déficit, que el próximo año España tiene un compromiso de déficit del 4,5% y que nos vamos a quedar muy por encima del 5,9%. Veo Grecia, veo España y lo que me temo es que
vamos camino de ser Grecia si realmente no buscamos y no somos firmes con esa austeridad. Y con ese viaje que va a hacer Rajoy a Francia y se va a acercar a Hollande, yo recordando las políticas que ha puesto en marcha François Hollande en los últimos meses y con una subida estratosférica de impuestos, pues miedo me da, porque al final los políticos, con eso que has dicho tú de la tasa Tobin, los políticos cuando no ven la forma de subir más impuestos y de crujirnos más al conjunto de los ciudadanos, ¿qué hacen? Inventarse nuevos impuestos. Claro. Pero al final el objetivo es ese, no recortarse de lo suyo, no recortarse el gasto y meternos la mano de nuevo en el bolsillo de todos los españoles. El otro aspecto que me gustaría comentar con vosotros es, yo hoy por la mañana cuando escuchaba a Luis de Guindos decir que, bueno, que las previsiones del Fondo Monetario Internacional no están esculpidas en bronce, bueno, eso es verdad, o sea, quiero decir, no van a misa en la mayor parte de las veces porque, como bien ha dicho Juan Ramón, efectivamente muchas veces se equivocan, unas por arriba, unas veces por encima, otras veces por debajo. No suelen dar en el clavo. Hay muchos otros organismos que hacen sus previsiones y lógicamente tampoco dan porque no es nada fácil. Pero sí que es verdad que yo hoy por la mañana, cuando estaba escuchando a Luis de Guindos, me ha venido a la cabeza cada vez que le preguntaban a Elena Salgado, ministra de Economía, vicepresidenta de Economía, con José Luis Rodríguez Zapatero, que siempre decía, y por eso me ha recordado, y es que me parece inevitable hacer el paralelismo, es que están haciendo desde fuera unas previsiones económicas que no es que no tengan nada que ver, es que si el gobierno de Rajoy hubiera hecho unos presupuestos generales del Estado con arreglo a una previsión de decrecimiento, de contracción de la economía, pues del 1%, del 0,9%, dices, bueno, pues más o menos se está acercando. Pero en la mayor parte de los casos, los gobiernos en España en los últimos años hacen unas previsiones económicas que pecan de optimistas. Y luego, como hoy hemos visto, se enfadan miembros no solamente del gobierno, sino del Partido Popular, porque la previsión que han hecho igual peca de optimista y desde fuera nos están diciendo, oiga, es que una previsión de crecimiento como del menos 0,5% es muy, muy complicado. Hombre, lo que está claro es que el Fondo Monetario Internacional no es infalible y yo no sé si el próximo año España va a sufrir una contracción del 0,5, del 0,7, del 1 o del 1,5%, pero sí que me da la sensación, por lo que palpamos día a día con los datos de paro, con los datos de vivienda, con los datos de ingreso por IVA, por el dato de las matriculaciones de turismo, que el próximo año vamos a tener una recesión bárbara, que vamos a tener igual o más paro, vamos a tener un escenario de contracción económica, quizás un brote verde, una pequeña recuperación económica, pero a finales del próximo año. A mí lo de las décimas me da igual, pero sí que me preocupa que cuando el Fondo Monetario Internacional presenta su informe de 256 páginas, en el prólogo ya aparece España, porque está preocupado por España y porque ya está diciendo que en nuestro entorno va a haber también contracción de la economía, que nuestros países de nuestro entorno, Alemania, Francia, que son los que nos compran, también lo van a pasar mal el próximo año. Fijémonos en la diferencia, ¿no? Es decir, uno puede decir, el FMI se equivoca, yo creo que se equivoca siempre, y por tanto el gobierno no tiene por qué coincidir con el FMI. Pero imaginémonos que el gobierno dice, yo hago los presupuestos asumiendo que el PIB va a caer un 3%. Bueno, entonces la crítica sería absolutamente distinta. Sí, pero el mensaje que se está enviando desde ahí es, si se hace ese tipo de escenario, si se hace un escenario de lo más negativo, como lo colocas tú, Juan Ramón, es verdad que de cara al exterior estás diciendo, las previsiones que maneja este gobierno de cara al año que viene tiene una bajada del 3% del Producto Interior Bruto. ¿Quién va a invertir en España? No, pero lo puedes explicar. Puedes decir, miren, nosotros no queremos pecar de optimistas, preferimos pecar de pesimistas. Por tanto, la economía española se está reestructurando y nosotros vamos a hacer, porque al final este cuadro macroeconómico no es un cuadro macroeconómico para venderlo a los inversores, es un cuadro macroeconómico para elaborar las cuentas del presupuesto, o sea, las para cuentas saber del reino. Cuánto te gastas y cuánto esperas ingresar. Sí. Tomo este punto de partida no porque sea probablemente el que vayamos a decrecer, sino porque es el que me sirve a mí para cubrirme las espaldas en caso de que haya imprevistos o en caso de que las cosas no salgan tan bien como confío en que van a salir. Y ya está. Entonces, si tú cuadras el presupuesto con una caída del 3%, es decir, si tú reduces los gastos y lo suficiente como para, con la caída previsible de ingresos, cumplir el objetivo de déficit de 2013, es que seguro que lo vas a cumplir, sobre todo si encima luego solo decrecemos un 0,5, pues entonces tendrás más ingresos y por tanto el déficit se reducirá más. Pero ahora estamos siempre en la cuerda floja tratando de hacer equilibrismos que al final nunca salen bien porque precisamente por estar en la cuerda floja terminamos
pues vacilando y cayéndonos. A ver, yo creo que que es una política errónea tratar de traer inversiones con documentos, con presupuestos generales del Estado que después no se van a cumplir. Yo creo que para atraer inversiones lo que tienes que hacer es transmitir seguridad jurídica, transmitir facilidad en la burocracia, pocos pasos administrativos para poner en marcha una empresa, flexibilidad en el mercado de trabajo, etcétera, etcétera. En realidad, que decrezca una economía es normal en una época de cambio de modelo productivo, es decir, el que teníamos se ha agotado y hasta que otra vez empiece el siguiente modelo productivo a generar una economía y un tejido sostenible, pues lógicamente hay que pasar por un valle, ¿no? Eso es normal. Lo que sucede es que lo peor que hay en economía son las decepciones y lo que sienta muy mal en los mercados, es decir, que te va a suceder una cosa y que después te suceda algo mucho peor. Es preferible decir que te va a ir peor para después indicar que las cosas no han ido tan mal, ¿no? Respecto a los presupuestos generales del Estado, hombre, comparar los presupuestos generales de ahora con los de Elena Salgado, es decir, los de ahora no son creíbles básicamente por el tema de los ingresos. Es decir, los ingresos que se ponen ahí pues son, pues te lo puedes creer o no, son poco creíbles. A ver, los de Elena Salgado, la peor ministra, yo creo que de la historia de España, no eran, o sea, eran de dibujos animados. O sea, no se los creía ni ella en sueños. Y no tenían ningún sentido, era una auténtica tomadura de pelo. Estos otros, bueno, pues Montoro ha dicho que son objetivos a alcanzar. Esta tarde la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que son unos presupuestos creíbles y que van a permitir generar empleo en el año 2013. Bueno, está en su labor decir eso, pero ella sabe perfectamente que eso no va a suceder. Tras la reforma laboral, es verdad que probablemente con crecer al 1% ya crearemos empleo y creciendo al 1,5-2 crearemos empleo neto. Pero eso el año que viene no va a suceder en ninguno de los casos. Es decir, no va a suceder en ninguno de los casos. Y ya estamos viendo que las administraciones públicas vuelven otra vez a ser el gran lastre para que nuestra economía siga hacia adelante. Vuelven otra vez a generar una burbuja de morosidad con sus proveedores. No pagan. Y además se está produciendo una cosa muy peligrosa, y es que las empresas, básicamente las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, llegan incluso a no facturarle, porque claro, como saben que no les van a pagar, si facturas tienes que pagar el IVA. Entonces dice, bueno, mira, prefiero no facturarte y así por lo menos no me genera un gasto añadido. Y eso es muy peligroso. Bueno, es que ayer los trabajadores autónomos denunciaron que ya los impagos por parte de las administraciones públicas alcanzaban los 5.000 millones de euros. Y hoy también publicaba una información ABC que contaba que hay 2.400 empresas públicas entre consorcios, fundaciones, empresas satélites que tienen una deuda de 55.000 millones de euros. Esto supone que a cada españolito nos toca 1.200 euros anuales. Y de esas 2.400 empresas, consorcios, fundaciones, resulta que el 90% está totalmente asfixiada por las deudas. Entonces, esto es lo que hay que desmontar, porque es que no podemos mantenerlo. En época de vacas gordas, pues con todos los ingresos que provenían sobre todo del sector inmobiliario, pues muy bien, pero es que ahora esto es lo que se le está pidiendo a Mariano Rajoy. Ayer mismo salió el dato del CIS que decía que los españoles nos preocupa la crisis, nos preocupa el paro, pero nos preocupa la situación política porque vemos que va todo a la deriva. Sí, pero el otro día hablábamos, perdona Juan Ramón, muy rápidamente, hablábamos aquí de por qué no existe en España lo que se dice, lo que es el coraje político para todas esas empresas, limpiarlas. Pero claro, alguien se tiene que hacer cargo de la deuda una vez, asumir esa deuda, o sea, ese dinero que deben las empresas públicas, si 55.000 millones de euros decía, si no me equivoco, ¿no? Pues a eso luego lo tiene que asumir alguien. Pero y eso, Pablo, asumirlo luego al final... Pero Juan Pablo, mejor cortarlo que no permitir que siga hacia adelante. Yo hablo del coste político. Yo estoy de acuerdo en que, obviamente, si hay que todo eso limpiarlo, pues que se limpie. Pero... Además de valentía, se necesita convicción. Y yo creo que es lo que le falta a este gobierno. Convicción también para meterle mano al tema de las autonomías, que por ahí España es una de las formas por la que se está desangrando. Sí. Y ya los españoles le están diciendo en un 24% que sí, que es que no podemos mantener este estado de las autonomías actual. Hoy es que parecía de risa lo de Cataluña. Ha recibido los 560 y pico millones de euros. Bueno, dice además que van a pedir intereses de demora y al mismo tiempo están apostando por la independencia y por el referéndum por la independencia. Y dices, a ver, ¿qué capítulo me he perdido yo de esta historia? Es muy curioso, es decir, Cataluña, España le dice, o sea, el gobierno central le dice al gobierno catalán, me tiene usted que pagar un 20% de coste adicional
por no pagarme a tiempo la seguridad social, y Cataluña dice, no, 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 no. Y sin embargo, los diferentes gobiernos regionales, si tú no les pagas la seguridad social en su momento, inmediatamente te cobran un 20%, ¿no? Es que esto parece Entonces, chiste. es decir, o somos todos iguales ante la ley o no, es decir, no gobiernos por un lado y ciudadanos por otro, El ¿no? problema es que hay ciertas autonomías que están ya demasiado acostumbradas a no cumplir la ley. Y demasiado acostumbradas a que nadie les exija que cumpla la ley, porque Claro, no hay y- medidas para poder hacerlo. Y lo peligroso es que de eso lo que trascienda es que no confiemos en los políticos. Eso es lo peligroso. Es decir, yo creo que la política es buena, pero claro, si se ejerce con voluntad de cumplir la ley, de favorecer el interés general, etcétera, etcétera. Pero claro, ¿qué sucede? Pues la verdad de lo que sucede es que detrás de todas esas empresas públicas, consorcios, etcétera, etcétera, lo que hay son contratados a dedo. Y esos son De todas votos. formas, con respecto al dato del CIS, yo la verdad, cuando veo que los ciudadanos están decepcionados con la clase política, solo te decepciona aquel del que esperas mucho. Entonces, yo bajaría un poco. Porque tú eres más realista y Es que quizás tú, tienes los pies en es la que tierra, tú pero... todos los escenarios, Juan Ramón, Claro. los planteas en lo más negativo. Algunos nos Claro. queda un poquito de No, ingenuidad y no, esperamos más de los que pero nos sí, lógico gobiernan. que no te Hay un decepcionen. dicho que dice, vota a aquel que menos prometa porque será el que menos te decepcionará. Y en este caso es bastante parecido. Es decir, esperar, el problema de decir, no, la clase política me está decepcionando porque no estás solucionando mis problemas. No, es que la clase política, sobre todo tan sobredimensionada como la que tenemos ahora, es el problema. No es que esté fracasando por no solucionar mis problemas, es que ella es el No, problema. yo no creo que sea el problema, Juan Ramón. Yo creo que Hombre, en su dimensión actual, sí. A ver, yo lo que creo es que son los que han generado el problema, pero no es un problema la política. Es un problema la superestructura que ha creado la política. Es política también. Es decir, Claro. colocar a todos mis tales es una manifestación de la política. Bueno, pero eso es una forma de hacer política Si fuera que... una política como el presidente de Estados Unidos hace 200 años, que era un señor que pasaba casi por allí y era prácticamente testimonial, pues eso es una política pues, como el presidente de una comunidad de vecinos. Pero aquí cuando tenemos un presidente omnipotente que lo tiene que hacer todo. Eso es un problema porque la gente no es consciente de los límites del conocimiento y de la capacidad del ser humano. Os Sí, pero yo estáis creo- animando al final y no tenemos tiempo para mucho más. Así que vamos con las portadas de prensa de mañana, Juan Ramón. Vale, a ver, pues bueno, la mala noticia que comentábamos, la tasa Tobin pues sale obviamente en las portadas. El Economista, España aprueba la tasa Tobin tras subir la fiscalidad del capital. Bueno, Es decir, ahí el dinero, ¿dónde se va a ir? ¿Y dónde va a empezar a comprar la gente y vender acciones o fondos de inversión o planes de pensiones? En las plazas donde no haya tasa Tobin. Reino A Unido. Londres, Claro, claro, Reino Unido. a Londres, Suiza, a Nueva York, a Suiza. Singapur. Es que es totalmente absurdo. Por una tasa que me voy. sí, sí, es no, que está huida claro. de capitales. No, aparte que es que no tiene ningún sentido en sí la tasa. Luego también expansión, 11 países de la UE apoyan la tasa Tobin. Y luego, yo el titular de 5 días, la verdad es que no sé por dónde cogerlo, porque dice, España cede y respalda la propuesta alemana de crear una tasa Tobin. Es decir, cuando nuestro gobierno ha sido el principal entusiasta de la tasa Tobin, sobre todo en la figura de Montoro. O sea que de la tasa Tobin entendida, eso sí, como transacciones financieras, no como la tasa Tobin original que era sobre divisas. Sobre divisas, que no se ha efectivamente. planteado por nadie, ¿no? Afortunadamente. Luego, más cosas. El economista Merkel será indulgente con el déficit español. Como si fuera la primera vez. Ya lleva siendo indulgente años y años y años. Y no olvidemos que eso al final se espera que lo tenga que pagar Alemania, porque si no, tendríamos la prima de riesgo por las nubes. Y 5 días, el FMI echa más leña al fuego, aún, y el IBEX y la prima se inquietan. No sé por qué es echar leña al fuego hacer unas previsiones, pero bueno. Por cierto, que el informe del FMI recomiendo su lectura porque es bastante concienzudo, ¿eh? Y entra a fondo en los problemas, aporta soluciones, es decir, dice por qué dice lo que dice. No se trata de hacer informes de coyuntura diciendo, bueno, a ver, ¿Por dónde se me sopla el copio y viento? pego, Sí. por dónde sopla el viento, sino en base a unas tesis muy sustentadas desde el punto de vista económico, ¿eh? Te falta la buena noticia. Sí, estamos Francisco. aquí todos Yo estoy expectantes, a ver. expectante. A ver, la buena noticia es Cuéntala que... rápido, no le des tiempo a Juan Ramón para pensar y echarte la baja. ¿eh? A Echa ver. la baja. La buena noticia es que las plantas de Renault, las fábricas de Renault en España, optan, junto con las de Francia y las de Turquía, a recibir una importante carga de trabajo. Para eso, lo único que tienen que hacer es hacer un esfuerzo en cuanto a flexibilidad interna, lo cual ya han hecho otras plantas automovilísticas en España. Por lo tanto, yo soy bastante optimista. Eso generaría 1.300 puestos de trabajo adicionales, ¿no? Pues es una buena noticia. Esperemos
Que no, es decir, ojalá, pero... Está en manos de los sindicatos de estas plantas. Efectivamente. Iba a hablar lo mismo. Ese es el problema. Digo, si Pero es cambian flexibilidad, 1.300 ahí meten la mano a los Que sindicatos. la condición, que es lógica desde un punto de vista empresarial, no sé qué encaje tendrá en la mentalidad de algunos sindicalistas y políticos. Hay con lo cual- 1.300 empleos, con lo cual podemos quedarnos muy rígidos, sí, pero sin 1.300 Sí, empleos. los derechos sociales... Exacto, que con no- mucho no derecho, se pero pueden sin empleo. desarmar, pero eso sí, 6 millones de parados es un precio asequible para mantener esos derechos sociales. Hay otra buena noticia, bueno, no sé si él no la verá tan buena. No, esta es una En las magnífica noticia. administraciones- Lo que puede ser una mala noticia es que los sindicatos se nieguen a... Las administraciones públicas esperan recortar 100.000 empleados públicos el próximo año y se esperan ahorrar de las comunidades autónomas 3.600 millones de euros. Esta es la buena. Eso sí La que mala yo- es que eso quizás sí que podrían tengo yo que ser más. esperar a verlo, Podrían De los- ser más. de los empleos- Podrían ser muchos más y deberían ser muchos más. Yo de los empleos en las administraciones públicas, o sea, Te hierve la se sangre. me hierve la sangre, ¿no? Es decir, después de ver las cifras... de ¿Sabes que cuánto nos en gastamos? los ¿Cuánto se gastan las comunidades autónomas en sueldos todos cada año? Yo lo que sé, 60.000 millones de yo euros. lo que sé es que según los Y el datos total del oficiales... Estado son 116.000. Claro, luego Según los suma el datos Estado más ayuntamientos. Según los datos oficiales, desde el 2007, empresas y familias hemos estado apretándonos el cinturón Sí, no. y, sin embargo, las administraciones públicas han estado contratando año tras año a más gente, año tras año. 116.000 millones que nos gastamos en sueldos públicos es un tercio de toda la recaudación fiscal que hay en España. Es decir, 1 de cada 3 euros que nos quitan con impuestos va a pagar sueldos públicos. Es que eso es insostenible. Y por cierto, que no me digan que eso es eficiente, porque según los datos oficiales, nuestra administración pública solo es más eficiente que la de Portugal, la de Grecia y la de Italia, según datos oficiales. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Susana, muchas gracias. Feliz Hasta día. la semana que viene. Hasta Chao. luego. Felicidad, sí. Y buenos alimentos. Francisco, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Juan Pablo. Juan Ramón, mañana más. Un abrazo, hasta luego, Un hasta abrazo, hasta mañana. mañana. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa y enseguida hablar de un tema pues un poco más agradable como es la cultura hasta ahora. Es la noche de César, con Juan Pablo Polvorinos. Dar mucho